No, no, de por sí no me gusta hablar mucho de mí. Normalmente se trata de evitar una cuestión esa de la autorreferencia. Así que simplemente me presento como Horacio Justo, miembro de la Fundación Libre y un joven abocado a la lucha de estas ideas de libertad y de orden que también le han hecho a la sociedad y que están tan menguada actualmente. Así Sí, que agradeciendo el espacio que me dan, vamos a empezar tratando de hacer como una especie de lo más esquemático que se puede y lo más fácil de entender esta cuestión, que es muy compleja y me gustó una palabra que usaste que es resignificación. Esto es clave para entender. Yo creo que esa es como la palabra que va a dirigir toda la exposición. Si hay algún problema con el audio, me avisan. Así que vamos a empezar. ¿Por qué hablamos de cultura occidental? Yo cuando veía la invitación dije, qué interesante tema, porque siempre se habla de feminismo, ideología de género, marxismo, progresismo, y yo dije, bueno, está bien, son temas importantes, pero yo creo que el tema de hoy es el tema abundante, que es la cultura claro. occidental, y más particularmente la cultura. Porque veo muchos jóvenes que por ahí dicen, vamos a dar una batalla cultural, y yo les pregunto, bueno, uno cuando va a dar una batalla, previamente tiene que saber qué es una batalla, y luego empezamos a discutir las estrategias. Ujú. Y es como que en general las personas no han logrado asimilar todavía el concepto de cultura. Así que vamos a tomar uno específico y a partir de ahí empezamos el desarrollo. ¿Qué tema vamos a tomar de la cultura? La cultura tenemos que verla, hay muchas formas de entenderla, hay un concepto bastante moderno, si se quiere, porque surge justamente con la ilustración del hombre cultivado. Entonces era una suerte de élite para ciertas castas que podían acceder a un conocimiento superior a la media. Y quizás no estemos tan alejados de eso si empezamos a ver luego el rol de los intelectuales en algún punto, pero lo que interesa es, nos apartamos de ese concepto y nos apartamos de esa visión cultural en cuanto a ocio y arte que cobró relevancia ya por el siglo XVIII, siglo XIX. Nos interesa ese concepto sociológico, ese concepto que define justamente lo que es el conjunto de costumbres, de tradiciones, de identidad, que es un tema clave en este día, y justamente toda esa herencia de los antepasados que han ido forjando las formas de vida que posee una comunidad o una determinada sociedad. De allí que es diferente la cultura que pueda poseer Japón hace 200 años atrás a la que podía poseer Argentina o América Latina en general. Es tan Exacto. importante esta cuestión de la cultura, para que se entienda ya antes de entrar lo que es la batalla cultural y lo que es Occidente, y bueno, de hecho viene a colación, justamente vamos a hablar un poquito de Occidente. Ujú. Si uno se traspolaba en el tiempo hace 150 años atrás, hace 200 años atrás, y uno podía mágicamente viajar, y supongamos que estamos en una serie de ciencia ficción, que tenemos como esos autobuses mágicos que podemos viajar de un lugar a otro, uno estaba en España y uno decía, ah, mira, estas personas de acá todas poseen la misma religión, o el mismo credo, o la misma fe. Estas personas de acá hablan el mismo idioma. Estas personas de acá tienen el mismo sistema jurídico. Estas personas tienen la misma forma de organización familiar. Y si uno se trasladaba a Paraguay, Argentina, que bueno, no tenían esos nombres en aquel momento, claramente, ¿no? Pero digo, se trasladaba geográficamente en ese espacio, que iba, se bajaba de ese autobús mágico y decía, hay gente que habla español, que profesa la misma fe, que el matrimonio como fundamento de la familia sigue siendo monogámico y exogámico. Entonces había cierta unidad. Y si uno se trasladaba a la cultura medieval, no había tantos conflictos por más que lo quieran presentar como una época oscura, porque en efecto la cristiandad asimilaba todas las naciones, aunque hubiese habido conflictos bélicos menores, escaramuzas en realidad, pero había una uniformidad. Ujú. Y esto es importante entender el tema de la uniformidad, porque si no vamos a tener lo que es el globalismo, y como este megaproyecto totalitario a nivel global de la actualidad. Digo esto para que se entienda que la cultura sigue siendo importante, simplemente que cambie el enfoque y la forma en la que se va a construir. Porque uno puede construir cualquier tipo de identidad desde dos aspectos. El natural, y no piense esto natural en cuanto a naturaleza del árbol, de la roca o del río, sino como esa tendencia natural de las personas en cuanto a su evolución, sin una diagramación específica como lo puede tener un proceso racionalista centralizado. Piensen en un ejemplo puntual. Alguien si leyó a Hayek, por ejemplo, va a entender lo que es el orden espontáneo, lo que Sí, es el fenómeno de las tradiciones. Por ahí, aunque él dice, yo no estoy conservador, pero cuando hablamos de conservadurismo nos referimos a esto de la tradición, digamos, lo claro. que naturalmente surgió como orden espontáneo,
a diferencia de una visión centralizada y organizativa como puede haber sido lo de Marx, que él dice, bueno, yo desde mi mente puedo rediseñar absolutamente todo el tejido social. Esto es un ejemplo burdo, yo sé que Marx es mucho más complejo, es como un ejemplo muy simple para que se entienda. Entonces acá ya empezamos a ver lo que es cultura. Y vos bien has dicho cuando empezamos, bueno, pero ¿qué es la cultura occidental? Y Occidente no tenemos que entenderlo como un fenómeno geográfico. Es decir, bueno, todo lo que está al oeste es lindo y todo lo que está al este es feo, porque Australia, de hecho, es más occidental que ciertos países que están polulando de esta parte del mundo, digamos. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es muy amplio. El criterio hay miles de autores que escriben al respecto. Yo tengo una filosofía un poco más conservadora, si yo parto más de Russell Kirk, Roger Scruton, incluso en el conservadurismo europeo, que no me gusta mucho, a pesar de ser conservador, pero uno lo puede también tomar a Pasolini en Italia, o sea, hay una forma de entender Occidente. ¿Cómo lo vamos a dividir a grandes rasgos? Esto es una división a muy grandes rasgos. Recuerden que estos son siempre lo que hacemos en estos vivos, es como una guía orientativa, no lo tomen como una clase magistral, sino como a partir de acá es la base para empezar a investigar cada vez más y profundizar. Eso es importante aclarar. Yo, a partir de mis humildes estudios y formación, yo digo, Occidente toma las bases de Ulpiano. ¿Por qué? Porque de hecho el derecho romano termina nutriendo casi toda la agenda europea, termina influyendo luego con la unión digamos, hay una desunión entre el pueblo godo, que están los ostrogodos para Oriente y los visigodos para el lado occidental. Los visigodos toman mucho del derecho romano y el derecho romano que de hecho, conjugado con el derecho canónico, termina amalgamando todo lo que era desde la Baja California hasta Filipinas. Y esto no es un tema menor, el tema de la España, no es una apología al hispanismo, sino que se entiende que es la agenda que nos nutre. Una agenda que de hecho nos sirve para entender un punto clave. Primero, el derecho es en esencia el elemento que permite unir la sociedad civil con el poder político. Es decir, cómo se legitima el monopolio de la fuerza, porque cualquiera puede sacar un arma. El tema es, uno lo hace de forma legal a través del Estado o lo hace de forma ilegal por fuera del Estado. De que se entiende la importancia del derecho. ¿Y qué decía Ulpiano? Volviendo al tema de justamente esta base del derecho romano. Él tenía un sistema de justicia clave, y es lo que nos nutre, que acá hay cierto consenso entre los espacios más liberales y conservadores. Dar a cada uno lo suyo. Claro. Entonces, dar a cada uno lo suyo ya implica una forma de diseñar la economía y diseñar la justicia. Tenemos otro elemento, mi humilde criterio es clave también, que es procurar el bien y evitar el mal. Es una suerte de prescripción moral. El tercer elemento es vivir honestamente, es casi una fórmula de vida, Y por último tenemos lo que a mí más me interesa, que es no dañar a otro. Un no dañar a otro, este concepto de no dañar a otro, que es el cuarto elemento que yo tomo del piano, se conjuga justamente con la visión que tiene el derecho canónico que nutre a la agenda occidental. Porque en esencia, si algo caracteriza a Occidente, es este proceso civilizatorio a partir del cristianismo. Y no estoy haciendo una apología de la religión, sino como un fenómeno natural de la sociedad. Uno dañar a otro que implicaba que aún el más ateo mantiene siempre cuatro premisas fundamentales. No violarás, no robarás, no mentirás, no matarás. Digo esto, esto también se explica mucho a partir de San Agustín. Y digo, no estoy haciendo apología, muchos van a creer, no, porque tiene un crucifijo de fondo, toca cierto santo, está haciendo apologética. No, no. San Agustín, de hecho, marca que tiene que un criterio justamente de organización de la sociedad, es que el poder político tiende a querer acapararlo todo. Entonces él dice, no, el ser humano y el individuo tienen que tener un espacio de salvación propia. La culpa individual, bien, esto no es un tema menor, la culpa individual tiene que ser justamente subsanada por el propio individuo. Entonces el individuo no puede ser un mecanismo más del poder político, sino que tiene que estar apartado, aunque sea en una etapa de tiempo. Supongamos, yo trabajo 8 horas por día, pero necesito también ciertos horarios para poder rezar, para hacer mi vida y formar mi familia. Esta forma en la cual el individuo no es parte de la maquinaria estatal forma a la cultura occidental. Uno lo va a ver que incluso desde Estados Unidos hasta Argentina,
recorrimos absolutamente toda América, recorrimos los países de Europa, fuimos a Australia, vamos a ver que siempre está esta noción de que el Estado está como una suerte de concesión y garante de ciertos derechos, pero prima o primó en principio, después vamos a hacer una salvedad sobre Occidente, pero en principio primó la cuestión de la libertad negativa, es decir, si aparece un poder político, es un poder político en base del hands off, el no te metas, el no intervengas, y básicamente dejes que la sociedad civil se autorregule, y esto lo podemos ver desde grandes pensadores como Thomas Jefferson, cuando habla de la libertad religiosa, no era el laicismo impuesto como sucede con la Revolución Francesa, sino que era que el Estado no intervenga ni en la homilía de un sacerdote, ni en la prédica de un pastor. Incluso si un ateo quiere avalar su positivismo científico, está bien que así sea, en tanto y en cuanto no utilice los recursos del Estado y no utilice el Estado para imponer, digamos, su visión. Y acá el progresismo, acá nos vamos a empezar a acercar un poco más a lo que es el progresismo, porque Claro, esta es las antípodas. Porque si bien hubo una suerte de universalización del pensamiento occidental, uno va a ver que se expande el pensamiento occidental, como se puede expandir la lengua española, contrario a la propaganda progresista, y esto viene a colación en la introducción que has hecho al comienzo, en cuanto a atacar la historia, los signos, los símbolos, recordemos que parte de la cultura implica signos y símbolos, claro, en el fondo, todo esto fue producto de un orden natural y espontáneo, que ahora se quiere como intentar revertir a la fuerza. Se quiere intentar como barrer y crear un hombre nuevo. Y aquellos que han leído toda la biblioteca marxista van a entender a qué me refiero y a qué punto estoy queriendo llegar. Acá vimos más o menos cómo era la cultura, después vimos qué es Occidente, a grandes rasgos como criterio civilizatorio, y ahora vamos a ver entonces qué sucede con esta batalla cultural en Occidente. ujú, ¿Cuál es la principal característica de toda batalla? En esa pugna por los medios de producción, los medios de difusión, los medios justamente de educación. Y bueno, en esto tenemos que tener que una batalla es siempre una colisión. Y en una colisión, ¿qué hay? Siempre hay un enemigo de frente, el concepto que a mí, aunque esté bastante demonizado, me gusta entender que la política también se toma un poco este concepto de amigo-enemigo, porque funciona así. De hecho, funciona así la política. sí, ¿Quién está al frente? El progresismo. El progresismo que constantemente va a ver que une tanto algunos espacios más liberales, unos espacios más conservadores en un frente común justamente frente a esta amenaza. ¿Cuáles son las características de un progresista? Porque muchos van a pensar que uno asocia a progresismo igual a Marx, progresismo igual a un guerrillero con un FAL en los 70, progresismo igual a un hombre travesti negro haciendo publicidad para Calvin Klein. Entonces, es como que uno dice, ¿dónde está el progresismo? Bueno, es difícil de definirlo, tiene que ver un poco con las corrientes humanistas y laicistas que aparecen en el siglo XIX y que terminan fogoneándose en el siglo XXI, pero como no quiero hablar 3 siglos de historia, porque se van a aburrir y se van a dormir todos, vamos entonces directamente a caracterizarlo en formas muy sencillas. Bien, características del progresista. En primer lugar, él es universalista. Esto es clave. Pero es universalista en cuanto a imponer su visión. Una claro, visión que la quiere imponer, que puede ir desde el marxismo, que intenta llevar la revolución del proletariado a todo el mundo por la fuerza, como querer imponer un sistema de, entre comillas, más y mejor democracia, que es justamente uno de los últimos videos que yo hice criticando el neoconservadurismo, porque el ujú, neoconservadurismo en efecto no respeta el orden espontáneo de aquellos que deciden vivir bajo una monarquía, aquellos que están cómodos en una monarquía parlamentaria, que tiene un sistema diferente como puede ser el de Medio Oriente. Entonces, esta cuestión de universalizar el pensamiento, incluso por la fuerza, es una característica del progresista. La segunda característica es que es cientificista, digamos, pero no cientificista en cuanto a lo empírico, que es propio de un conservadurismo, o ciertos liberalismos clásicos, como puede ser el de John Locke en algún punto quiero declarar, sino cientificista en cuanto a que reducen todo a la materialidad y en parte también al racionalismo, un racionalismo abstracto. Si algo diferencia justamente el liberalismo del conservadurismo es hasta qué punto entra lo empírico y hasta qué punto entra lo racional, pero claramente que el progresista reduce toda esta cuestión del racionalismo en abstracto y omnipresente. Ejemplos puntuales, desde aquellos que quieren explicar la historia solamente desde una cuestión de opresor y oprimido, hasta aquellos que quieren explicar las relaciones de familia y de afecto por meras reglas de oferta y demanda. Digo esto para que claro, se vea que se puede ser progresista tanto desde una línea más de izquierda tradicional hasta de una línea, digamos, un poco más
libertaria, entre comillas, porque tampoco hay que demonizar a los libertarios, sino digo, pues entonces Claro. aquí me estoy refiriendo a este punto, digamos. Es para que se entienda que se puede ser progresista incluso pro mercado en algún punto. Ujú. Y el tercer punto que caracteriza es la lucha anticlerical. Esto es clave, porque si no, no se va a entender. No es solamente ser ateo, porque hay mucha gente atea que es conservadora, pro vida o no, pero que no se enrola en la cuestión del progresismo. El progresista es anticlerical en cuanto que lucha contra toda idea de trascendencia, toda idea de espiritualidad, toda idea de un orden natural, toda idea de un orden moral. Por eso el progresista muchos los asocian rápidamente y casi intuitivamente con, por ejemplo, el relativista. Aquel que dice, bueno, pero el tema, por ejemplo, perdón, un ejemplo simple, si un hombre se autopercibe mujer, ¿qué problema hay? Si es lo mismo ser A que ser B. Y, bueno, sí, en parte está en su libertad, pero también tiene la libertad de no poder criticarlo. Y hay que tener ciertos Exacto. resguardos, porque si yo soy relativista en todo, ¿qué pasa cuando empiezo a relativizar, por ejemplo, la edad? ¿Qué pasa cuando empiezo a relativizar algo más complejo? La verdad. Porque ya no es una cuestión, porque muchos van a entender cuando hablamos, por ejemplo, de dónde falla el sistema judicial con el tema de la delincuencia. Si todo es relativo, yo ya no voy a ver que una acción es penalmente típica. Ejemplo, robar. Porque si es relativo, yo digo, bueno, pero este no es un delincuente, en realidad es una persona que, bueno, es relativo porque esta persona nació en la pobreza, entonces tenemos que entenderlo, que en realidad es hijo de una sociedad capitalista que lo oprimió, que lo excluyó. Claro, y entonces, bueno, entonces, si es inimputable el ladrón porque es el hijo mendigo de la sociedad capitalista, también tendría que ser, en todo caso, inimputable el violador, que es como el hijo sano del patriarcado. Si estamos diciendo que fue formado bajo ideas preconfiguradas. Ah, no, pero eso es relativo también, porque en realidad sí hay que castigar el patriarcado, y es como que te das cuenta que el relativista es propio del progresismo porque nunca tiene un punto clave. O sea, si para mí está mal una conducta, está mal siempre, no importa quién la haga. En cambio, estas axiomas que posee el progresismo es que lo van adecuando todo a lo que le conviene, pero siempre hay un punto de lucha en común. La lucha siempre es contra el cristianismo, porque es justamente Siempre. la Sí. base, es la base de la sociedad occidental. No se puede entender la sociedad occidental sin entender el proceso de cristianismo. Esto no es religión, esto es cuestión sociológica. Podremos después ver el rol de la Iglesia Católica y el protestantismo, son dos discusiones aparte que no me voy a meter en este instante, pero el cristianismo en términos generalizados y como sociedad es lo que nutre desde la escuela de Salamanca y la segunda escolástica, siglo XVI, hasta justamente autores como Huertas de Soto, Anxo Bastos, van demostrando que en efecto no podría haber surgido lo que nosotros conocemos como el capitalismo productivo por fuera de Occidente, no surgió en otra sociedad, porque acá estaban dadas las bases para la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación, aun cuando hay cierta propaganda progresista, y esto quiero aclarar, cuando yo le creo en anticlericales, no se puede entender el progresismo si no se entiende lo que fueran las corrientes humanistas del siglo XVIII desde Francia, especialmente de Rousseau en adelante, cómo nutren la agenda. Mucha gente se ha quedado peleando con Marx y ya está enterrado por la propia izquierda, y no se dan cuenta que siempre fue un proceso de profundización del pensamiento de Rousseau, que ya venía justamente tomando algunos conceptos de Descartes. Pero como digo, si hablamos de filosofía estaríamos hasta las 5 de la mañana, y no es la idea que se aburran, pero es como para que entiendan que nunca son procesos aislados. Así que esta primera parte de la exposición yo me cerraría en este concepto, como lo hemos explicado hasta ahora, y cualquier duda o sugerencia la seguimos conversando porque tenemos mucho tiempo todavía. Tenemos 30 minutos, 40 minutos más o menos todavía. Eh, una introducción bastante nutritiva, bastante importante. Ya escuchamos qué es cultura, qué es Occidente, en qué consiste la cultura occidental. Nos explicó Horacio, para los que entraron recién, nos explicó Horacio que la cultura occidental, esto del judeocristianismo, por ejemplo, no es necesariamente una cuestión solamente religiosa, sino una cuestión histórica, una cuestión sociológica, que es importante. Se puede ser conservador sin ser religioso. Yo conozco muchos conservadores ateos, Horacio ni qué decir probablemente, que está metido, más metido que yo, hace más años que yo en esto. Eh, ¿Por qué es importante para nuestras civilizaciones la cultura occidental? ¿Por qué es importante esta tradición de valores que ya explicaste más o menos a grandes rasgos? Si bien no es necesario ser religioso para saber que matar está mal, para saber que robar está mal, etcétera, etcétera.
más allá de eso, ¿por qué podemos decir qué impacto tuvo esta tradición en, por ejemplo, ejemplos claves, Argentina, en Paraguay, en todas las sociedades de Occidente? Es muy buena la pregunta porque yo creo que esa es la pregunta clave al final, uno cuando a veces expone, y lo que yo siempre digo, pensemos en el ejemplo de la cuestión pro vida, que es como la más marcada, la más beligerante, pero también la más efectiva, para tomar un ejemplo. Yo veo que muchos pro vida siempre dicen, no, porque desde la concepción hay una vida. Y yo digo, bueno, fantástico. Es como que yo diga que el cielo es celeste. A mí no me aporta absolutamente nada, al menos en lo prescriptivo. Me describen un fenómeno como lo que hicimos recién. Nosotros recién describimos, pero de ahí no se sigue, porque desde la vida de la concepción no se sigue que abortar esté mal. No se sigue de que haya una Ujú. vida que uno no la deba matar, porque no es lo mismo matar al delincuente que ingresa al hogar a amenazar a la familia de uno que a un tercer inocente. Entonces digo, ¿dónde está el contexto? Bueno, hay una tesis de filosofía moral que es la prescripción que nos va a ir marcando entonces desde qué punto nos posicionamos. Entonces, ¿por qué nosotros defenderíamos Occidente? Y es complejo explicarlo, especialmente cuando estamos inmersos en una cultura de la diversidad. En la diversidad cultural, donde se dice que todas las culturas son iguales, donde no hay culturas mejores que otras, ya ahí se complica porque te han movido el eje a una discusión donde uno tiene que decir, primero, epistemológicamente, cómo sustentas vos que tu cultura es mejor que la otra. Que igualmente la diversidad cultural, donde se están abrazando culturas precolombinas, por dar un ejemplo puntual con el indigenismo, se abrazan culturas precolombinas que eran sádicas, donde literalmente raptaban mujeres y se ofrecían sacrificios de niños. Eso está equiparado a cualquier otra cultura, pero siempre se ataca a la cultura cristiana. Que Claro. curiosamente, cuando llega Cortés con 400 hombres y logra tomar justamente toda la zona de México hacia el sur, es porque tuvo el apoyo de todos los demás pueblos indígenas que veían el Dios bueno. De hecho, esto está cronicado por Cristian Iturralde en su libro de 1492. El Dios bueno era el Dios que no exigía sacrificios. Ahí ya Ujú. estamos empezando a indagar, decir, ¿por qué Occidente sí y no el resto? Bueno, en todo caso nos remitamos a las estadísticas y luego empezamos a construir de ahí una filosofía moral. Empecemos a partir de los datos. Primero los datos, como dijo Milton Friedman. Bueno, en Occidente claramente que los índices de libertad son superiores a cualquier otra cultura en el mundo. Los índices de libertad que no son un tema menor, porque los índices de libertad son los que nos permiten forjar nuestro propio destino y la búsqueda de nuestra felicidad. No esa felicidad que se habla muchas veces de decir, bueno, pues yo quiero salir a bailar con mis amigos. No, no, tiene el fin último del hombre. Es un concepto Claro. aristotélico que lo termina por retomar luego Santo Tomás de Aquino. De hecho, es parte de la tesis de mi libro esto. O sea, la felicidad, incluso está en mi primer capítulo. La vida en sí misma se tiene que tener como un fin, pero no el fin natural en cuanto a la muerte, sino la finalidad de buscar teleológicamente el desarrollo pleno del individuo. Claro. Entonces yo creo que Occidente sí tiene una característica principal que la define como mejor que el resto, es justamente esta capacidad del sistema de proveerle las herramientas y los medios a los individuos para forjar su destino y alcanzar de manera más perfectible, no digo perfecta porque hay mucho por corregir todavía, pero sí más Sí. perfectible en cuanto a la búsqueda de su felicidad y su destino último, ¿bien? Algunos Genial. será el desarrollo económico, puede ser una cuestión de desarrollo de la fe, eso ya es una discusión aparte. Pero en este sentido, sí, insisto, el tema de la libertad negativa para mí es clave. Occidente justamente se caracteriza por esta cuestión de aumentar la libertad negativa. Libertad negativa que se ha visto menguada a partir del ingreso de la libertad positiva propio de sistemas más totalitarios que han marcado agenda, digamos, siglo XX fue como la culmine, especialmente en periodos de guerra, Ujú. pero la libertad positiva, decir, bueno, yo para ser libre efectivamente necesito que otros proveen esos medios materiales, y claro, eso implicaba la pérdida de la libertad de terceros en pos de una determinada agenda. Y ahí empezamos en un sinfín de posibilidades, porque ya empieza una lucha sin sentido, de decir, bueno, ¿hasta qué punto yo te tengo que dar y vos me tenés que dar a mí medios materiales para la subsistencia? Cuando la mejor forma sería, bueno, respetemos la libertad negativa, como fue justamente del siglo XVIII, y a partir de ahí, que cada uno pueda desarrollarse por mutuos acuerdos, que esa sería la esencia y la clave de todo esto, me parece. Pero bueno, como te digo, la idea del respeto al individuo en todas sus esferas, yo creo que es la clave
del éxito del sistema occidental, respetarlo en lo jurídico, en lo familiar, respetarlo en la libertad y en su dignidad. Me remito a todo lo que eran los tratados de los derechos humanos previos a todo lo que fue el principio de Yogyakarta, que viene a transfigurar esto en una cuestión meramente progresista, Ujú. pero hubo intentos. E igualmente aclaro que también hay que ser muy cuidadosos con Occidente, porque hay que saber en qué tipo de Occidente defendemos. Yo defino un Occidente muy particular, como siempre aclaré, ese Occidente que se expandió a través de la universidad, a través de hospitales y a través de la Biblia. A tal punto que si nosotros perdemos de vista este tipo de occidentes, nos sucede como le sucedió justamente a Tocqueville, cuando él dice, democracia es occidente y no sé, porque no es lo mismo la democracia en Francia, donde eran todos básicamente degenerados que se estaban acribillando entre ellos, a una democracia bastante racional y bastante prudente como era en América. De hecho, lo que les llevó a escribir en 500 páginas era decir, ¿qué sucede que el mismo sistema funciona tan bien en un lado y tan mal en el otro? Y bueno, la esencia estaba justamente en el cristianismo, donde aún los que eran ateos no estaban yéndose a dormir con un miedo de ser aguillotinados por pensar diferente. Digo esto para que se entienda que hay que ver también qué tipo de occidente. Hay que ver qué tipo de occidente, porque no es lo mismo el sistema occidental que, como dijimos, que plantea Tocqueville o Thomas Jefferson, por dar algunos ejemplos, que Ujú. el occidente de la Segunda República de España, que el occidente de los cristeros de México o de la Revolución Francesa. Es una simple aclaración de por qué el sistema, en mismos países ha tenido éxito un sistema y ha decaído en otros lugares. Claro. Importante esto, como mencionaste a ver, cómo puedo decir? Bueno, importante cómo se ataca hoy en día a esta cultura occidental, a este conservadurismo del que estamos hablando hoy. Porque se dice, y vos lo dijiste muy bien hace un rato, no recuerdo bien tus palabras exactas, pero porque se dice que el conservadurismo busca imponer sus valores y sus principios. No, el conservadurismo no busca imponer, el conservadurismo no es estatista. A diferencia del progresismo, como estábamos diciendo hace rato, el progresismo busca imponer sus ideas mediante el Estado a todos los individuos. No, el conservadurismo no es eso. El conservadurismo sí defiende ciertos valores y tradiciones y eso es lo que se ataca. ¿Por qué se ataca eso? ¿Por qué se atacan en nuestras sociedades esos valores conservadores? ¿Cuál es su motor para atacar esto? Porque sabemos, siempre dicen, ellos hablan en nombre de la tolerancia, ellos hablan en nombre de la diversidad, se dicen globalistas, sin embargo, todo su ataque va contra el cristianismo, todo su ataque va contra la tradición, todo su ataque va con la historia bien conocida, porque buscan transformar la historia. Esto significa ignorancia por parte del sector que ataca, ignorancia en materia histórica, digo. ¿Representa esto una ignorancia en materia histórica por parte del sector que ataca el conservadurismo o Muy mucha buen, inteligencia? es muy buena la pregunta y te agradezco porque tocaste un tema que a mí me apasiona, que es el conservadurismo. O sea, que es la verdad que es la entrevista que más he disfrutado hasta ahora por los temas que estamos tocando, que yo sé que para muchos por ahí puede ser un poco aburrido, porque están esperando que uno diga, bueno, voy a insultar a la feminista que defeca en una iglesia, me voy a burlar de esos blancos que besan las botas de negros, pero yo disfruto más de este tipo de conversaciones, sinceramente. Es muy compleja la pregunta que has hecho, por eso fui tomando nota de lo que ibas diciendo, porque las preguntas complejas siempre uno tiene como que irlas seccionando para que se puedan ir entendiendo parte por parte, por la complejidad de las ideas que subyacen. Así que Ujú. vamos a empezar por partes. Vamos a empezar por partes. Primero, que no podemos hacer no podría, sería muy soberbio de mi parte querer decir, bueno, quienes están detrás de esto son tales personas y tienen tal fin, porque yo no sé en qué pensar. Entonces yo lo que voy a hacer es describir los métodos y quedaré en la libertad de cada uno interpretar cuál es la finalidad última. Aclara, porque después dicen, no, que estos chicos conspiran. No, acá no conspiramos, acá nos basamos en datos y vemos más o menos, especulamos, cuál podría ser en todo caso la finalidad. Vamos por partes. ¿Qué sucede con el conservadurismo? Conservadurismo que algunas personas han intentado vender un libro y fracasó. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo venda un libro de conservadurismo si nunca leía a los conservadores. Es Ujú. muy difícil que yo pueda vender una idea a base de falacias de hombres de paja.
porque tarde o temprano la verdad subyace. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, escribir un libro de liberalismo y en vez de leer a Hayek o Mises, citara como fuente de autoridad a Macri, yo no diría, mira, maestro, no, es ilógico que tu libro fracase. Entonces, si yo escribo un libro de conservadurismo y nunca leí a Russell Kirk, que es el padre del conservadurismo americano, a Roger Scruton, que es el máximo exponente del conservadurismo contemporáneo, y claramente que voy a fracasar escribiendo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque en efecto, cuando uno tiene una tesis, tiene dos opciones cuando hay un error. O sostiene el error o se retracta, pero esto implicaría un acto de humildad intelectual muy importante que yo lo he visto en muy poca gente, de hecho. Pero muchas veces dicen el conservadurismo impone, y yo todavía no he encontrado un solo autor, y he leído en mi biblioteca entera es conservadora, de hecho, pero yo todavía no he encontrado un solo autor conservador, intelectual del conservadorismo, que hable de la imposición, que es decir, que el poder político tiene que imponer la idea del cristianismo a la fuerza o tiene que imponer un determinado diseño. Entonces, yo no lo he encontrado todavía y siempre estoy abierto a descubrir. Todavía no aparece un solo conservador que quiera imponer. Lo que sí habla del respeto, que eso es distinto. El respeto a las tradiciones se tiene que entender en cuanto a que no es una cuestión de abrazar las cenizas del pasado y quedarse viviendo sin los avances tecnológicos o sin entender los cambios en la sociedad. De hecho, el conservador, a diferencia del reaccionario, el conservador es eminentemente reformista, pero está en contra de las reformas violentas. Y por eso Edmund Burke, el éxito que tiene como padre del conservadorismo, es que se anticipó a la Revolución Francesa porque vio las ideas y dijo, estas ideas tienen la revolución violenta, y la revolución violenta tarde o temprano genera consecuencias nefastas. Bien, digo esto porque nosotros lo que hacemos es abrazar el fuego de las tradiciones, pero no cualquier tradición. Y acá está el tema, acá está el tema. No es que tenemos un sistema universal de pensamiento, porque el conservador no es universalista. El conservador va a decir, ¿cuál es tu tradición en Paraguay? No, acá en Paraguay tenemos una monarquía. ¿Qué va a decir? Bueno, si yo soy argentino, yo respeto la monarquía en Paraguay. El conservador va a decir, ¿qué es lo que funciona en América del Norte? La democracia. Bueno, respetemos la democracia, porque esa es la esencia del pensamiento conservador. Justamente la crítica al neoconservadurismo es el intervencionismo militar sobre potencias extranjeras. Y es lo que le plantea Russell Kirk cuando habla, en un momento habla a favor de los liberals en este sentido. Dice, bueno, lo que yo sí puedo ya coincidir es que no hay que intervenir en potencias extranjeras. Bien, que es incluso la crítica que le hizo a Nixon, siendo republicanos ambos. Ujú. Sobre este punto es clave entender lo que el conservadorismo no tiene una praxis de decir, bueno, para ser conservador hay que ser pro vida, hay que ser católico y hay que ser pro mercado. No, lo que te están diciendo es, ¿cuáles son tus tradiciones? Y a partir de ahí vos respetas esas tradiciones, pero siempre están subsumidas a un contexto, un tiempo y un lugar. Esto es importantísimo. De ahí que el conservador no tiene per se una ideología económica, toma prestadas las ideologías en cuanto busca el sistema que mejor funciona. Dicen, bueno, ¿qué es lo que funcionó? Y claramente que la escuela de Salamanca marca una tendencia a la propiedad privada de libre mercado que favorece el intercambio sano de productos con una base moral muy interesante. Bueno, tomamos esto, porque esto es lo que ha funcionado. Ujú. Pero no es que hay un autor conservador que diga, bueno, el conservador sí o sí tiene que estar a favor de la propiedad privada, sino que es consecuencia. Defiende la propiedad privada porque en efecto es lo que ha funcionado y porque en el respecto hace a la dignidad humana, que nadie está interviniendo sobre los bienes de uno. Es por tomar un ejemplo. Es decir, Te me fuiste. ahí estamos de vuelta. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. El conservador posee una idea de familia, comunidad, tradición, pero no es universalista, termina respetando si en otras naciones han logrado desarrollar de forma distinta. Ahora vamos a pasar por qué se ataca el conservadurismo, por qué se atacan las ideas de libertad, por qué. Y bueno, es, y viene de la mano del globalismo. Un globalismo que en efecto lo que busca es dirigir el destino de todas las naciones al unísono. Un globalismo que lo que busca es que si yo antes estaba disconforme con el sistema de vida que me proponía Rusia, que me proponía la Alemania Oriental, que me proponía Cuba, que me proponía Venezuela, tenía la esperanza siempre de, a riesgo, intentar huir del sistema. Pero en el globalismo, ¿a dónde vamos a huir si no es a la luna? En todo caso, en todo caso.
Ujú. Pero el globalismo, como proyecto político, tiene dos grandes inconvenientes. Tres, en realidad. Vamos a decir, ahora he cambiado un poco el discurso. Antes eran dos, ahora soy tres. Me he vuelto un poco más nacionalista. Si yo me remonto a la época de los cristianos primitivos, acá está la importancia. Los cristianos primitivos, supongamos que no existiera Dios. Por un instante digamos, bueno, no existe Dios. Tomamos la tesis, no existe Dios. Pero la idea de Dios era tan fuerte que estaban dispuestos a morir en un circo a- con los leones antes de claudicar en su fe. De hecho, si uno agarra yo tengo un misal acá, va a ver que está lleno de mártires que antes de claudicar en su fe han preferido morir. Digo Sí, esto, supongamos que no existe Dios por un instante. Lo sacamos a Dios de escena. La idea de Dios es tan fuerte que las personas están dispuestas a renunciar por una imposición política, porque venga el César y te diga, o pisás el crucifijo o te morís. Bueno, vamos a morir. Digo, porque es más fuerte la idea de la convicción de un ente trascendental que el poder político de otro hombre. Y esto es un tema menor, porque si yo quiero convencer, por dar un ejemplo específico, en católicas por el derecho a decidir, lo que hacen es, como uno no va a decir yo dejo de ser católico con tal de poder abortar, lo que hace el sistema es, bueno, entonces te trato de convencer que vos sin dejar de ser católico podés abortar. Entonces invierten millones de pesos en esta asociación que en efecto no tiene el más mínimo sustento, y no voy a empezar a hablar de eso porque ya escribí varios artículos al respecto, está en mi capítulo de mi libro, pero digo, lo que hace es, el sistema es, como vos no vas a renunciar a tu fe, te ponen, como vos no podrías tapar con un dedo el sol, te ponen muchos soles para que estés encandilado y no sepas cuál es la verdad. Entonces, esta es la función un poco del globalismo. Intentan soslayar la cuestión de la fe, porque tiene tres grandes enemigos, como dijimos, el globalismo. La fe, por lo que ya acabamos de explicar, ajá, intentan convencerte que vos sin renunciar a tu fe podés abrazar otros axiomas, otras costumbres, otros credos, más posmodernos claramente. La familia, créanme que uno, quizás ahora no se sienta tanto, pero en mi época no importaba lo que te dijese un docente, lo que te diga la sociedad, lo que te diga la tele, finalmente importa lo que te dice el padre en la mesa. Dice, finalmente tiene la última palabra. Más allá que haya claro. familias disfuncionales y uno la entiende. Pero nos fijamos, por ejemplo, que Open Democracy, que es uno de los portales de Open Society, escribe en contra de la familia, y acá donde yo digo, no es que solamente el comunismo malo quiere acabar a la familia por lo que escribió Engels. Yo he visto tanta gente decir que la lucha contra la vida y la lucha contra la familia es del comunismo, y me citan políticas socialistas del aborto, y no se olviden que el aborto en realidad surge en Estados Unidos en 1916 como forma de control demográfico, y que hoy por hoy hay más ataque a la familia por parte de espacios más liberales, progresistas en el mundo, que por parte del comunismo tradicional, que como era un comunismo más tradicional, respetaba el ensamblaje familiar propio del lugar. Digo esto para hacer una aclaración de que el progresismo casi que ya no podemos distinguir en una suerte de izquierda-derecha. Y el tercer elemento, como dijimos, la fe, la familia y la nación. La nación como ese conjunto de costumbres, ese conjunto de vida que hacen a la comunidad. Y es muy curioso que si uno ve que en casi todos los países se está bajando la bandera nacional para subir la bandera LGTB, y que todas Ujú. las empresas privadas empiezan a tener el mismo logo, yo en algún punto digo, está bien que las empresas privadas quieran lucrar, en principio no me pondría eso, pero en algún momento los usuarios se tienen que dar cuenta y decir, si el Estado está levantando la bandera A y las empresas levantan la bandera A, o sea que lo público y lo privado está fusionado en este momento, ya no se distingue qué es público, qué es privado, donde los espacios privados muchas veces terminan marcando la agenda cultural y política al Estado. Quizás ya sería el momento de empezar a darse cuenta que acá no se trata solamente de si uno realmente ama la libertad, darse cuenta que en efecto la lucha por la libertad ya no es solamente contra el Estado, sino que hay un fenómeno un poco más global, o quizás más importante, de mayor envergadura, que va más allá del burócrata de turno, que en todo caso si no me gusta no lo voto y listo. Esto es como para que tomemos un poco de conciencia al respecto, digo, porque por ahí como que se quiere subsumir todo solamente el Estado, y hay problemas que son mucho más complejos que el poder político, que no hay que descuidarlo, y una lucha totalmente compartida en ese sentido, pero para que tengamos esta noción. Entonces, acá donde vamos ya finalmente para cerrar tu pregunta es, claro,
El conservadurismo, el liberalismo clásico, los paleolibertarios, los paleoconservadores, los minarquistas, van a terminar defendiendo estas organizaciones intermedias, porque en efecto son esto, nación, fe y familia, son organismos intermedios, lo que hacen que el individuo no quede desnudo frente al poder político, no quede atomizado, que es un poco lo que ha generado esta pandemia, para que se vea. Las personas viven a través del celular porque ellos no tienen contacto con la comunidad y en todo caso se informan y se forman a través de lo que el propio sistema provee, porque más allá de estos hermosos vivos, no creen que hay muchos más espacios de formación que lo que el propio sistema los va llevando a ser simple unidades de consumo y producción. Podríamos hablar horas sobre lo que es la familia, sobre lo que es justamente la vida, pero como siempre recomendamos libros, yo les recomiendo que vean simplemente, esta vez vamos a hacer una excepción, un capítulo específico de una serie que me encanta, que es Black Mirror. Pero en Black Mirror hay un capítulo donde un hombre de piel negra se quejaba del sistema, pero está todo el día encerrado en una habitación de 2x2 y se ganaba la vida pedaleando para generar, no sé, monedas, y con esas monedas podía comprar productos a través de su celular. Entonces era una vida monótona. La habitación y el trabajo en bloque y todo a través de la pantalla de teléfono. Todo lo que ganaba trabajando pedaleando en esa bici era justamente para pagarse, casi parecía una publicidad de pedidos ya, básicamente, pero todo lo que ganaba este hombre en este capítulo muestra un poco cómo es la sociedad hoy en día. Digo, y acá está el peligro. Porque uno diría, tiene la libertad de elegir otra forma de vida. Y no sé, quizás sí, quizás alguien bien formado en el liberalismo podría haber elegido otra forma de vida. Estoy tomando el ejemplo para que se vea que en efecto el sistema avanzó hasta el punto que no sé hasta dónde podemos nosotros elegir, en todo caso, como era antes, en el sistema occidental antiguo, donde sí había una forma de elección. Antes, las personas tenían un índice de libertad mucho más amplio, pero antes uno podía promover ciertas ideas de izquierda, promover ideas de derecha y no pasaba absolutamente nada. Pero hoy por hoy, promover ciertas ideas ya no es solamente que te banean una cuenta en una red social privada, incluso a veces te trae sanciones jurídicas. Ahí está el Ujú. riesgo, porque el poder coercitivo, cuando la cultura, muchos van a decir que es un problema del Estado, yo les digo que no es así, porque eso no es entender de política. El globalismo, cuando avanza, avanza primero a través de la cultura. Quien quiere reducir todo el poder del Estado, como lo he visto en algunos espacios un poco más liberales, libertarios, que reducen toda la cuestión del Estado, decir, bueno, combatamos el Estado, es porque no entienden de política. La política siempre, y sobre esto ya tenemos 3 videos realizados, la política siempre lo que hace es recoger lo que la cultura sembró. Porque si el político antes favorecía la libertad negativa, piensa en los estados constituyentes de hace 100 años atrás, y ahora castiga al que piensa distinto o que se anima a desafiar ciertas agendas progresistas, si esto pasó es porque tuvo previamente un campo cultural que lo permitió. Entonces, si esto no se modifica culturalmente, políticamente tampoco se va a modificar. Entonces, cuando haya una reacción cultural que le diga al Estado basta y empecemos a buscar un cambio, recién ahí vamos a tener ciertos índices de libertad como los tuvimos previamente. Claro, importante, importantísimo me parece esto, eh, porque como estábamos diciendo, yo personalmente siempre fui una persona que aboga mucho por la unidad. Estaba leyendo, aprovechando que iba a decir esto, estaba leyendo en los comentarios que mucha gente estaba diciendo, es libertad, Estudiantes por la Libertad, ¿acaso no es progresista y demás? No, Estudiantes por la Libertad es un espacio que busca juntar a todos los liberales, ya sean, o toda la gente, sí, todos los liberales, ya sean como se dice hoy en día, voy a decir, independientemente a si me gustan o no los términos, liberprogres, liberales, libertarios, minarquistas, anarcocapitalistas, conservadores. Hay de todo un poco en Estudiantes por la Libertad, siempre y cuando vayan en contra de el socialismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Mi corriente es más eh, conservadora, pro mercado, yo me definiría a mí como un paleolibertario. Y me parece muy importante lo que dijiste, porque hay mucha gente que cree que todo, como estábamos diciendo recién, todo se soluciona o bien atacando al Estado o bien con las manos del mercado. Cuando la otra vez estuve en una conversación que hubo entre Gloria Álvarez y Alberto Venegas Lynch. Y Alberto Venegas Lynch dijo algo muy importante. El mercado no tiene un sistema de valores. Y claro,
El mercado no tiene un sistema de valores, no porque no porque algo se pueda ofertar en el mercado o porque algo tenga demanda de mercado significa que va a estar bien o significa que va a estar mal. Muchos liberales agarran solamente esta idea de que todo se ve a través del mercado y dejan de lado otras cosas, que son las ideas. Hace poco vi un video tuyo y de Laje, por ejemplo, las ideas y la importancia del mundo de las ideas. De la importancia del mundo de las ideas, ¿qué nace? Nace un movimiento sociopolítico, y de eso parte el Estado, de eso parte la política. Entonces es sumamente importante esto, entender esto, cómo todo tiene una relación, cómo hay un orden de prelación, ideas, cultura, política y impacto social, impacto social. Hace rato estabas diciendo, pasando un poco de tema, que los conservadores, en base a lo que se ve a lo largo de la historia, se agarran de un modelo económico que en este caso vendría a ser, si el mercado, decimos nosotros los conservadores, bueno, este es el sistema que mejor funcionó a lo largo de la historia, se puede ver, se puede comprobar, entonces creemos que esto es lo adecuado, defender esto es lo adecuado. Claro, ahora la pregunta es, para que este sistema nazca, ¿tuvo importancia o tuvo relevancia esta tradición de la que estamos hablando? Tuvo Totalmente, cierto, claro, totalmente. Es más, creo que ahí está el tema que viene incluso a colación de una pregunta que estaba leyendo respecto a cómo se forma el sistema de valores. Un sistema de valores, hay tres grandes formas de formarlo. Puede ser a través del relativismo, que es una corriente que básicamente es escéptica por definición de todo valor moral. Otra corriente es la utilitarista, propia del progresismo en algunos casos, como el de Peter Singer, cuando escribe Liberación Animal, y luego la deontológica, que es propia del cristianismo. Entonces se forma justamente hasta un sistema de axiomas propias de una fe. No vamos a negar que las bases morales de Occidente surgen justamente de la tradición judeocristiana. Y es esta tradición judeocristiana que podemos tomar desde millones, millones de ejemplos, desde la caridad claramente bien entendida, hasta el ganar el pan con el sudor de la frente de uno, marcan una tendencia a cómo el humano se desarrolla, una tendencia ya natural e histórica, desde cómo va a conformarse en la familia hasta cómo va a permitir diseñar el sistema económico, un sistema basado en la propiedad privada. El no robarás es claramente que un axioma eminentemente religiosa, porque viene heredado del Antiguo Testamento, que es la que nutre en gran medida lo que es Occidente, y es la que a partir de ahí, diciendo, si no robarás, y claramente que no podemos escribir el socialismo, porque en esencia el socialismo no es más que la interposición de la fuerza y la coacción física para tomar como elemento digamos, la quita de un bien en beneficio de otro. Y muchos me dirán, exacto. por ejemplo, que Horacio, el utilitarismo no es progresista. Sí, porque el socialismo es utilitarista. El socialismo te está diciendo a vos, ¿qué es lo que te dice el utilitarismo? Se justifica hacer un mal para ganar más bienes. ¿Cuál es la característica del utilitarismo? El utilitarismo tiene una característica filosófica, y esto hay que hacer filosofía moral en profundidad para entenderlo, pero digo, tiene una característica que es básica. Niega todos los axiomas y niega todas las premisas, pero tiene una sola premisa que es única, universal y válida. ¿Cuál es la única premisa única, universal y válida para el utilitarismo? Maximizar los beneficios y quitar lo mayormente posible el sufrimiento a la mayor cantidad de personas. Ejemplo, democracia. Ese ejemplo de democracia es la que permite que Peter Singer haya dicho hace poco que está bien discriminar a la gente de tercera edad con tal de salvaguardar la mayor cantidad de vacunas en el espacio más productivo de los 20 años. Es esta corriente progresista, utilitarista, la que te dice que está bien que se te saque a la fuerza impuestos a vos que sos muy rico para beneficiar a una mayoría que es más pobre. Entonces, quien dice que el utilitarismo no es progresista, yo le recomendaría o que estudie qué es el progresismo, o que estudie qué es el utilitarismo en todo caso. Porque claramente que van de la mano, es la esencia de la democracia, es cómo repartimos la mayor cantidad de bienes, olvidándose que deontológicamente, si una persona es muy rica y hay una persona muy pobre, si esa riqueza se genera en forma legítima, porque acá también es clave esto, ¿no? Uh-huh. Incluso a John Locke le preocupa la legitimidad primera de la propiedad privada, pero si una persona es muy rica, no se justifica desde la deontología que por la fuerza se le tenga que quitar
para darle al más pobre. O sea, no se justifica desde la deontología. Un progresista sí le va a justificar. ¿Qué va a decir un progresista? No, para que, aunque haya un rico, hay que quitarle a ese rico absolutamente todo para distribuirlo entre los pobres y así maximizar los beneficios y el bienestar y minorizar a la mayor cantidad posible de gente su sufrimiento. Entonces, claramente, a mí mi respuesta iría por ese lado en este sentido. Genial. Eh, Tocamos muchos aspectos, tocamos muchos temas. La gente, desde ya decir que este video va a estar disponible, la gente va a poder ver si quiere aprender un poco más, si quiere volver a escuchar lo que no entendió bien desde el comienzo. Pero un tema muy importante y para ir cerrando, porque veo que nos queda poco tiempo, ¿qué podemos hacer los liberales, los conservadores, los que entendemos que hay un sistema tradicional correcto o mínimamente más correcto que lo que propone el sector progresista? ¿Qué podemos hacer para salvar esa cultura? ¿Qué podemos hacer frente a todos los ataques que estamos recibiendo hoy en día? Cuál es tu visión? ¿Qué vos pensás que podemos, cómo pensás que podemos actuar? ¿Y por qué te parece que nosotros no estamos pudiendo comunicar bien nuestras ideas? ¿Por qué te parece que nos es tan difícil comunicar nuestras ideas? No sé si vamos a contestar en un minuto, pero si se corta el tema lo volvemos a continuar luego. Sí, ¿Por qué no podemos, vamos por parte, por qué no podemos comunicar bien las ideas? Básicamente por una cuestión de egos. Es como que hay una cuestión de ego muy importante en todos los espacios, más conservadores, más liberales, pero hay una cuestión de querer predominar uno y de no reconocer cuando uno se ha equivocado, porque nos pasa muchas veces que uno demuestra un buen argumento o cree que tiene un buen argumento, y del otro lado es, bueno, pero yo no estoy de acuerdo, y es como, bueno, está bien, difundí vos tus ideas entonces. ¿Me entendés? Pero ahí ya se empiezan a generar divisiones, en vez de entender y atender que quizás sea uno que esté equivocado y que el otro puede tener razón en algún punto. Así que en primer lado yo creo que es una cuestión de ego es muy importante. Segundo, ¿qué es lo que pueden hacer? Y hay muchas cosas para hacer. Formarse es importantísimo. Formarse es importantísimo. Estar muy estudiado, ser muy leído. Segundo, dentro de este segundo punto, digamos como 2.b, estar involucrados, sean estudiantes por la libertad, Fundación Libre, un partido político, un centro vecinal, no importa, pero estar involucrado, no quedarse desde el anonimato, desde yo tengo mi cuentita y yo desde mi cuentita insulto a todo el mundo, opino de todo, porque en efecto la vida política no pasa por redes sociales, esto nos permite comunicar lo que ya estamos haciendo en la vida real, digamos. Es una ficción las redes sociales. Hay mucha claro. gente que piensa que por tener más seguidores en las redes sociales la opinión no vale más. Y yo estoy en contra de la democracia en ese punto. Es decir, los números son circunstanciales, las verdades son eternas. Entonces uno tiene que buscar la verdad y la verdad está en la sociedad, no está acá en un dispositivo. Y en tercer lugar, o el 2.c, formar familia. Yo creo que no es malo, pero es una tontería, pero el progresista está muy ocupado en querer diseñarle la vida a los demás. Si uno forma una buena familia, si uno tiene un buen grupo de amigos, uno tiene una buena organización juvenil con la cual trabajar, ya se soluciona un montón de problemas, porque ya es un escudo donde el progresismo no va a entrar. Y si estos escudos se empiezan a multiplicar, claramente que el progresismo termina retrocediendo, porque en definitiva no es que va a venir una empresa privada a punta de pistola a obligarte a consumir un producto. De hecho, nosotros nos podemos autoayudar y estar justamente conversando como hoy, por fuera Ujú. de lo que el progresismo manda. Entonces, esta es la importancia de generar vínculos, pero vínculos sanos con la mayor cantidad de gente posible. Genial. Eh, Muchísimas gracias, Horacio. Se nos va acabando el tiempo. Todavía no me pareció igual el aviso de que se acaba el vivo, pero Ah, muchísimas gracias. Fue un placer hablar contigo, un honor. Eh, Espero que se pueda repetir más adelante esto. cuando digan. Muchísima suerte con todos tus proyectos, con tu libro. Personalmente, yo, no como representante de Estudiantes por la Libertad, sino como Fernando Cubilla, estoy muy ansioso y quiero leer tu libro. Entonces, suerte con eso, espero que vaya de la mejor manera posible. ¿Qué te parece dar una conclusión así rapidita sobre lo que estuvimos hablando, algo cortito, que puede ser, que no sé, depende de vos? La mejor conclusión que claramente que se demuestra que cuando hay predisposición, que esta es la clave del espíritu del hombre de derecha y la predisposición, cuando hay una buena predisposición, no hay punto de desunión trascendente entre liberal y conservador, porque se ha generado una guerra que yo por ahí veo que le dedican tanto tiempo, yo también me hago una mea culpa que por ahí
Veo que algún liberal de corte progresista hace un comentario muy falaz y me la deja regalada como para que yo lo pueda como tontear un ratito, pero es muy factible la unión en este sentido, o sea, porque el enemigo es grande que está de frente y no estamos como para estar perdiendo tiempo en decir, bueno, a ver, tomemos el ejemplo de Álvarez. Ya está, no se animó a debatir, no quiso debatir, listo, ya está. O sea, no podemos estar 2 semanas después seguir dándole el mismo tema porque nos genera más likes. No se animó a debatir, no quiso debatir, bueno, fantástico, sigamos otro tema. No hay que darle tanta importancia a lo que no lo tiene, porque estamos atendiendo más en buscar división entre liberal y conservador, que en decir, bueno, ¿qué es lo que está faltando efectivamente contra el socialismo? Porque en efectiva Maduro sigue en el poder, el globalismo sigue avanzando, la ONU sigue ingiriendo en las políticas internas, China sigue creciendo en el mercado. Estamos con un problema de Big Data y de la 5G que se viene un tema impresionante con el tema de las libertades individuales y nosotros peleándonos a ver quién hizo el mejor meme de Gloria Álvarez. Y más allá que yo la detesto en un montón de cuestiones, pero hasta yo mismo dije, bueno, ya está, muchachos, ya pasó el tema realmente. Es el momento de madurar y seguir enfocando en las cosas que realmente importan. Claro, genial, importante. Eh, si bien, como vos bien decís, es divertido, es entretenido, yo creo que hay que dejar de lado, y esto es un humilde aporte al vivo, que queda un minuto ahora, sí me apareció, un humilde aporte, hay que dejar de lado ese liberalómetro, ese a Mal veces calibrado. hasta también, hasta a veces ese medidor de moral y empezar a darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos en común e ir agarrados de la mano, ir agarrados de la mano contra el enemigo que tenemos en común. Más adelante, cuando este enemigo sea vencido, sí, podemos discutir sobre nuestras ideas, todo lo que sea necesario. Pero yo creo que es muy importante eso que vos estabas diciendo. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias. Un placer. Te dejo libre. Tenés A seguir probablemente muchas trabajando. cosas que hacer. Exacto, probablemente muchas cosas que hacer. Entonces, nos vemos en otra. Lo que necesiten, avisen que estamos siempre dispuestos a ayudar. Así que nos Mu- estamos volviendo a conectar cuando vos digas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, chao.